Descansando en Dios. Mateo capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús pasa de examinar la respuesta con críticas de las personas incrédulas a hacer juicios sobre algunas ciudades por su incredulidad manifestada con la indiferencia. Eran ciudades en las que había estado predicando, enseñando y haciendo muchos milagros. La indiferencia hacia Dios y su obra es una forma extrema, atroz de incredulidad. La indiferencia menosprecia de tal manera a Dios que Él ni siquiera es un asunto sobre el cual valga la pena debatir ni para criticarlo. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Proverbios 18:3. Mateo registra esta indiferencia hacia Dios con la parábola de la fiesta de bodas, expuesta por Jesús en Mateo 22, versículos 1 al 14. Los invitados que recibieron invitación en primer lugar la menospreciaron, y sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Mateo 22:5. Jesús finaliza afirmando, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22:14. Hoy algunos indiferentes se burlan diciendo, estos evangélicos aleluyas siempre dicen que Jesús volverá y no ha venido. Pero el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:9. La indiferencia, el menosprecio hacia Jesús continuará hasta su segunda venida. Jesús expresó, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, versículos 26 al 28 y 30. Castigo más tolerable. Mateo 11, versículos 21 y 22. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. La soberbia, el orgullo, lleva a la incredulidad de la indiferencia, el menosprecio a Dios. Tiro y Sidón eran ciudades fenicias a orillas del mar Mediterráneo. Los habitantes de Tiro decían, yo soy de perfecta hermosura. Ezequiel 27:3. Jesús confronta a los judíos con los gentiles para resaltar su enseñanza, ya que para los judíos de Galilea, Tiro y Sidón personificaban la corrupción pagana y despreciable. La profecía sobre la destrucción de Tiro y Sidón con sus habitantes se cumplió detalladamente y está registrada en Ezequiel capítulo 26, 27 y 28. Igualmente se cumplirá esta profecía contra Corazín y Betsaida. Las ciudades al norte de Israel, Corazín y Betsaida, fueron privilegiadas porque presenciaron de manera asombrosa la evidencia de la bondad de Dios, la misericordia de Dios y el poder divino, pero no se arrepintieron. De allí la expresión de Jesús con un ay, que anuncia el juicio justo de Dios. El juicio de Jesús, por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Mateo 11:22. Se observa que Jesús clarifica aquí dos verdades. Habrá grados de castigo en el infierno, y entre los que reciben el castigo más severo estarán aquellos que han recibido la revelación divina, y que han sido los más religiosos y rectos por fuera. Por eso la advertencia de Santiago, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. Castigo más fuerte. Mateo 11, versículos 23 y 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Jesús durante su ministerio realizó más milagros y predicó más sermones en Capernaum que en cualquier otro lugar. Igualmente menospreciaron el mensaje del Evangelio y no se arrepintieron. De allí el juicio de Jesús. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mateo 11:24. Sodoma es sinónimo de depravación moral y distingue con su nombre en sodomía a la homosexualidad y bestialidad sexual. Sodoma fue destruida junto con sus habitantes con azufre y fuego. Génesis 19, versículos 23 al 29. Mayor castigo recibirán los habitantes de Capernaum y los que menosprecien a Dios.
Jesús reitera los grados de castigo en el infierno. Así que el dicho popular que será castigado en la quinta paila del infierno hace eco de esta enseñanza de Jesús. El día del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 15. Jesús, al decir en el día del juicio, se refiere al juicio final del gran trono blanco registrado en Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. Allí serán juzgados todos los incrédulos que menospreciaron a Dios y su palabra durante toda la historia de la humanidad. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículos 11 al 15. El juez será Jesucristo. Está registrado en Juan 5:22, Hechos 10:42, Hechos 17:31, Romanos 14, versículos 10 al 12, 2 Timoteo 4:1, Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. Descansemos en Dios. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22, versículo 11. Dios te bendiga y te guarde.